¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 10:16 y estamos listos para compartir una emisión más de Conciencia Planetaria. Tenemos varios eventos en puerta, vamos a comentarnos a lo largo del programa: el Ho'oponopono, el llamado del caracol, que es en Oaxaca. Ho'oponopono es este domingo ya, domingo 6 a las 9:30 de la mañana. Y agradezco pues la participación de todos ustedes el día de ayer en nuestro programa de radio. Realmente fue una emisión donde aprendimos muchas cosas, y saludar a todos los expertos que participaron con nosotros el día de ayer. Hoy vía Skype nos enlazamos hasta España, a la ciudad de Barcelona, para platicar con Mariana Escribano. Ella es doctora en Bellas Artes en la Facultad Jordi de la Universidad de Barcelona. Es también licenciada en Historia del Arte, profesora titular de la Universidad de Barcelona en la Facultad de Bellas Artes, y actualmente se dedica a la docencia en la Universidad de Barcelona en la parte del cerebro creativo y tratar temas relacionados, por ejemplo, a las nuevas estrategias para potenciar nuestra creatividad. Así que pues esta actividad tan importante de ella, que es una investigadora, nos ha llevado a pues ya dar un espacio aquí en Conciencia Planetaria, porque aprendemos juntos, es muy interesante. Y vamos a hablar hoy sobre la enfermedad como aprendizaje y cambio a través de la terapia holográfica. Así que, Marisa, abrimos cámaras y micrófonos hasta Barcelona. ¿Qué tal el clima por allá? Aquí está lloviendo, ¿eh? Hola, muy buenos días a todos vosotros. Pues bueno, ahora precisamente estamos pasando por unos días de mal tiempo, sí, una rasca, y bueno, pero no es nada, estamos en verano, es normal. Sí, verano, llueve, y bueno, siempre la Tierra está sufriendo importantes cambios climáticos, llueve más, luego las lluvias ya no son tan estacionales y se sale un poco de frecuencia y de cantidad. Pero es parte de la dinámica de lo que tiene vida, siempre está cambiando, la Tierra es nuestra madre y es parte de la dinámica. Hoy hablamos sobre la enfermedad como aprendizaje y también como una oportunidad de cambiar. Cuéntanos de qué va el día de hoy. Bueno, yo soy una persona, si habéis visto las pocas entrevistas que hemos tenido estos últimos meses, soy muy espontánea. Sí. Entonces, quiero decir con esto que pensaba hablar concretamente del mecanismo de la terapia holográfica, pero he pensado que es importante que la persona que esté detrás de esta pantalla sepa por qué yo hablo de esto, sí, qué mecanismos o qué ha sucedido en mi vida para que yo no solamente hable, sino que escriba, que haga terapia, que tenga un centro de investigación. Sí. Y voy a ser muy breve porque tenemos muy poco tiempo. Venga. Yo soy una de esas personas que ha convivido con la enfermedad desde la infancia. He estado sometida a pruebas clínicas, a encontrar diagnósticos, y a lo largo de muchísimos años de sufrimiento, como tantas miles y millones de personas, este tratamiento no llegaba, y esto me llevó a estar prácticamente enferma durante toda mi niñez, mi juventud y parte de mi vida. Una enfermedad que ahora no vamos a hablar porque sería muy largo, que logré erradicar totalmente. ¿Qué pasó? Llegó un momento en mi vida en que, después de reflexionar sobre todo lo que me sucedía y el porqué de todo esto y por qué no tenía yo una solución, empecé a estudiar. Y empecé a investigar. O sea, a mí la enfermedad me llevó a investigar el por qué existen las enfermedades, qué sucede con el campo emocional, y me introduje en un mundo que desconocía, y es cuando empecé a estudiar todas estas terapias que tenéis ahí en el currículum. Sí. Sí. Bien, durante todos estos años de estudio me sirvieron para yo aplicar técnicas nuevas a través de mi propio cerebro, los mecanismos que tenemos en nuestra mente para involucionar el proceso de la enfermedad. Claro, yo estaba experimentando, yo era mi propio, podríamos decir,
medicina. Yo estaba experimentando conmigo misma. Y a lo largo de muchos años, estoy hablando de un proceso de quizás de 20 años, llegué a una serie de conclusiones extraordinarias que las puedo corroborar con pruebas clínicas. Es decir, yo erradiqué totalmente el proceso que se llama enfermedad, que la enfermedad no existe y es lo que quisiera hablar hoy, y no solamente se invirtió, sino que me sirvió para darme cuenta que yo podría esto difundirlo para ayudar a otras personas. Bien, esto es la introducción. Dicho esto, yo he dedicado toda mi vida a investigar el origen de la enfermedad y por qué sucede. Y podríamos valorar un aspecto para mí muy importante, y respeto a las personas que puedan pensar que no existe podríamos decir, una proyección más allá de la vida. Entonces, para estas personas lo que yo voy a hablar no le va a servir de nada. Sí. Quiero decir que nosotros, la enfermedad se manifiesta porque nuestra alma nos avisa de que algo no estamos haciendo bien en nuestro aprendizaje. Es decir, la enfermedad nos avisa, ojo, párate, porque tú viniste a hacer tal o cual cosa y no lo estás llevando bien. O viniste a pagar un karma, o viniste a lo que fuese en concreto y realmente no se está cumpliendo. Este es un aviso, la enfermedad. ¿Qué sucede? Que si no nos damos cuenta de que algo estamos llevando mal, esta enfermedad cada vez se va cronificando hasta tal punto que nos acompaña toda la vida. Generalmente el cáncer es una de las enfermedades que nos avisa con más claridad de que es el final de un proceso de aprendizaje y no somos capaces de reflexionar sobre ello. Sí. Bien, pues la terapia holográfica que enunciabas tú al principio viene a hacer lo siguiente. Lo que intento explicar es que el origen de la enfermedad hay que buscarlo, porque si no encontramos la causa que lo provoca, no podremos desenlazar todo el hilo conductor que va desde el origen que lo causó. A veces, estas causas no están en esta vida. Por eso anunciaba que es para personas que realmente estén en una línea o en un camino de búsqueda espiritual y de buscar respuestas diferentes a las que nos puede dar la ciencia, porque la ciencia, si le dices, no, pues esto resulta que es debido a que hay un alma perdida que está conmigo, entre comillas, pues va a negarlo absolutamente porque no hay una constatación científica de ello. Ahora, lo que nos estás comentando nos hace pensar que la enfermedad al final es un proceso de ajuste, un proceso que nos está mostrando que hay una oportunidad. De hecho, hay una palabra japonesa que describe a la crisis para cambiar la connotación de enfermo, enfermedad, y crisis es sinónimo de oportunidad. De tal forma que una vez que está desorganizándose nuestro cuerpo, porque está luchando por alcanzar de nuevo su armonía o su equilibrio, podemos aprovecharlo para definir y reflexionar sobre algo muy importante, que son, más que otra cosa, son síntomas de algo que debemos de mejorar, algo que debemos de cambiar, independientemente de los agentes patógenos que son exógenos, que están fuera del cuerpo y que constantemente pues nos agreden. Ahí está nuestro sistema inmunológico, lo hemos dicho aquí varias veces, que se sostiene en un buen funcionamiento en la medida que nuestra mente va teniendo un acompañamiento de equilibrio. Si nosotros nos angustiamos, caemos en una serie de desequilibrios de manera tal que nos agredimos y agredimos a los demás, todo esto agrede a nuestro sistema inmunológico. Adelante, Mariana. Bien, efectivamente así es. Entonces yo voy a hacer un breve esquema para explicar un poco gráficamente o de una manera muy esquemática el desencadenante de todo esto. Venga. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado. Todos cuando nacemos venimos con una herencia genética, pero también venimos con una herencia energética. Es decir, nosotros al nacer venimos con nuestra propia energía de origen, lo que es nuestra propia esencia, y ahí llevamos toda una carga en la cual pues está nuestro aprendizaje, nuestros karmas y todo lo que venimos a hacer esta vida. Entonces al nacer incorporamos
herencia genética de nuestros padres, que también traen consigo pues todo un bagaje de muchísimos años, más incluso la herencia energética de nuestros progenitores. ¿Qué sucede? Que cuando nacemos empezamos a adoptar una nueva vida, biológicamente hablando, y nos influye, además de todo lo que traemos, todo lo que venimos recogiendo desde el momento de la concepción. Sí. Es decir, todo el periodo fetal es un proceso muy traumático en general para muchísimas personas, y lo digo por experiencia propia porque me he especializado bastante en regresión, sobre todo en trabajo en todo el periodo fetal, y ahí se puede ver que desde el inicio hasta el nacimiento, ya al nacer este niño o esta niña, ya viene con un conflicto por resolver, unido a lo que ya trae de otras vidas, porque ya le ha generado el propio proceso fetal con la energía del padre y de la madre y el campo emocional del padre y de la madre y todo lo que vive en ese periodo de gestación, sí, le ha proporcionado y le ha gestionado ya una situación desencadenante de posible enfermedad. Sí. Otro aspecto importante, que es el que tú decías, ya más biológico, que también influye en la enfermedad, es evidentemente los patrones de conducta que adquirimos desde la infancia, sí, y el medio ambiente. Y aparte de todo esto, yo quiero añadir dos temas que son muy importantes y que tengo muchísima investigación, que son almas perdidas y abducciones extraterrestres. A ver. Y lo digo mirando a la pantalla en letras mayúsculas. Sí. Almas perdidas y abducciones extraterrestres. Almas perdidas. Ok, exactamente. Esta primera parte es muy interesante en tanto que está sostenida nuestra actividad homeostática, es decir, el mejor funcionamiento de nuestros órganos y sistemas, en el buen funcionamiento de nuestra mente, nuestras buenas relaciones, nuestro buen manejo de energía. Otro aspecto que hay que considerar, como bien dices, es esta herencia energética. Este paquete de energía que nos ha transferido nuestra madre, nos han transferido por generaciones, incluso nuestro tronco cultural, y que vamos recibiendo cuando estamos pequeños como un vehículo que así como vamos y no preguntamos cuál es el vehículo que se nos da para conducir, haciendo un ejemplo que trae cierta calidad de llantas, cierta calidad de defensa, cierta calidad de navegadores que nos ayudan a manejar de mejor forma. Nosotros también recibimos un vehículo con características, pero estas dos nuevas que nos has comentado, como por ejemplo las abducciones, ¿de qué va todo esto? Bien, yo te voy a contestar, pero quisiera acabar de cerrar un poco lo que he enunciado anteriormente. Por favor. Que es muy importante que nuestra alma nos avisa de que algo tenemos todavía por resolver y que no hemos resuelto, y que este conflicto lo tenemos que centrar y lo tenemos que averiguar, porque si no aceptamos el conflicto y procesamos un cambio, evidentemente la enfermedad o posibles situaciones que provocan enfermedad no se van a erradicar. Sí. Y por ello, una de las técnicas, que son las que vengo yo aquí a hablar entre comillas, que es la terapia holográfica, yo he experimentado con ello y he trabajado muchísimos años. Es una forma de buscar la causa, el origen primero, que está vinculado a esta situación o a esta enfermedad. Entonces, cuando encontramos la causa, que podría ser en esta vida o puede ser en una vida pasada, sí. Generalmente nos asusta pensar que puede venir otra vida, pero cuando se trabaja en una terapia regresiva, no sabemos a dónde nos va a llevar el alma, es decir, no hay nada dirigido, y de repente pues a lo mejor hay un conflicto que se genera en el periodo fetal o a los 5 años de vida, pero podría ser que viene de una vida pasada y que después desencadena en esta otras situaciones. Es decir, que se ha de recoger y buscar la causa que lo origina, para saber realmente de qué estamos sufriendo en este momento y cómo podemos resolver este conflicto. Y a partir de aquí es cuando viene el proceso de cambio, porque tenemos que reconocer que hay algo pendiente, nos damos cuenta de ello con el trabajo, y entonces, paralelamente a todo lo que puede suponer una terapia, podríamos decir, aplicada por la ciencia médica, porque esto no quiere decir que
con este proceso de tratamiento vayamos a solucionar la enfermedad. Ojo, esto para nada, que quede claro. Esto es un apoyo, una ayuda para que el enfermo o la persona que está enferma quiera saber realmente qué puede hacer para mejorar la situación. Incluso puede llegar a erradicar la enfermedad, pero siempre con una ayuda de un médico, porque no podemos olvidar que nuestro cuerpo físico está ya maltrecho y enfermo, y esto solo se puede trabajar en el campo biológico, en el terreno biológico. Paralelamente podemos trabajar el terreno emocional y podemos trabajar el terreno álmico del alma, pero no olvidemos que hay que trabajar con la ciencia médica, ¿eh? Esto es muy importante. Bien, dicho esto, voy a responder a lo que tú decías. Seguramente me dejo cosas por alto, pero y ya lo podemos retomar. Sí. El tema de las almas perdidas y abducciones. Sí. Yo recuerdo hace muchos años, hice un curso de medicina tibetana con el doctor Lobsang, que es el médico del Dalai Lama, y es una eminencia a nivel mundial. Sí. Es un médico que está formado en Inglaterra con medicina alopática, pero también es un experto y un profesional en medicinas orientales. Sí. Y resulta que cuando estábamos dando el curso nos habló precisamente de este tema, diciendo que uno de los orígenes de la enfermedad que la medicina tibetana trata y ha tratado siempre y lo hace en la actualidad es un alma perdida. A mí me sorprendió, a todos, porque habían médicos y había gente muy preparada cuando un científico como es el doctor Lobsang habla del origen de la enfermedad como una situación tan misteriosa como esta. Sí. A mí esto me cautivó. Y pensé que era imposible. Bueno, pues a mí me ha sucedido. Yo cuando empecé a hacer terapia, resulta que buscaba la causa. Sí, trabajábamos con terapia regresiva o con hipnosis en el grado que fuera necesario, y de repente aparecía un vínculo que era un alma perdida que intentaba... Ok, tuvimos una pequeña falla de conectividad con Mariana Escribano y vamos a intentar reenlazar con ella en unos minutos más. Sí, se ha caído la llamada, pero estás en audio. Continúa para seguir el hilo de esta interesante exposición. Adelante, bien. Mariana. Muy bien, Said. Yo, como podrás comprobar y los telespectadores verán que yo hablo por mi experiencia. Es decir, yo soy una persona muy incrédula en todos estos temas. Escéptica, vamos. Si yo no lo compruebo por mí misma, no es que lo ponga en duda. Si a mí un científico como era el doctor Lobsang lo acredita, no lo puse en duda. Pensé, puede ser cierto, pero a mí no me va a suceder nunca. Pues puedo decirte que he trabajado con más de 150 situaciones o 200 de almas perdidas, hasta un punto que podría escribir un libro, y con situaciones que realmente he podido comprobar, porque estas personas son a veces familiares. Y yo les he dicho, pues, ¿es así o así de esta persona? Y me han dicho, sí, y me han enseñado una foto. Y entonces, cuando he podido ayudar a esta alma perdida y ha podido marchar del lado del paciente, el paciente ha mejorado. Sí. Se ha encontrado mejor. Esta es una causa. Ojo, el tema de almas perdidas es muy complejo porque, como sucede en la vida real, hay almas buenas y almas malas, ¿no? Sí. Hay personas con buenas intenciones y personas que no tanto. Entonces, poder dialogar con un alma perdida, poderle ayudar, si él lo quiere es fácil, pero si no quiere es más difícil. Claro, bueno, retomando este tema que de alguna manera sí es complejo, almas perdidas quiere decir que hay una serie de perturbación en el paquete energético que está afectando nuestro presente y que de alguna manera tiene que volver a alcanzar armonización y mayor grado de luz, mayor potencia vibracional. Y a ello se debe que en estas prácticas místicas, sobre todo de estas filosofías que involucran tanto el manejo, no tanto del cuerpo físico, sino del cuerpo energético, en el momento que se ejercen los cantos, los rezos, la interacción de los sacerdotes o de los hombres de conocimiento, se puede transformar esta perturbación, puede alejarse y esto puede conducirnos hacia una mejora.
Los antropólogos hablan en este sentido de una práctica pues animista. Animista quiere decir que hablamos, percibimos e interactuamos con las almas en un grado energético. Y es muy ancestral, las culturas originarias lo hacen. ¿Y sí va por ahí el tema? Sí, exactamente. A ver, yo te explico. Es decir, yo, como tú sabes, tengo una facultad telepática que además está demostrada científicamente, con pruebas que me han hecho médicos. Y entonces yo me comunico telepáticamente con esas entidades. Quizás vienen a buscarme, yo no lo sé, porque yo me encontré con esta experiencia hace unos años y es lo que te comentaba que bueno, a raíz de ahí es cuando empezó mi trabajo de investigación. Un alma perdida, voy a definir un poco lo que es. Nosotros cuando morimos, cuando pasamos al otro plano, muchas veces tenemos conciencia de ello y sabemos que nos vamos a morir y nos preparamos para ello. Y sabemos cómo nuestra alma tiene que ir evolucionando y todos los procesos de cómo va muriendo y cómo nos vamos desencarnando, porque no es inmediato. Hay un espacio intermedio que ayuda a evolucionar. Pues hay entidades o personas cuando mueren no están preparadas, no saben lo que es la muerte, o mueren de muerte violenta, o no han sido asesinados, o son personas que realmente no se han percatado porque ha sido un accidente. Entonces no son conscientes de que han muerto. Ese es un proceso bastante habitual. Pero luego hay otro de personas que están perdidas, están desorientadas y entonces se acercan a alguien que conocen, que generalmente son familiares. Ese también es otro vínculo bastante habitual. Y hay otro que también es importante destacar, de almas perdidas, entre comillas, son entidades que saben que están muertas, y yo he tenido diálogos interminables con estas entidades y me han explicado que no quieren irse, porque saben que se van a desintegrar. Es decir, nuestro proceso de muerte es, evidentemente, nos desintegramos como núcleo, pero después vamos a la fuente, por decirlo de alguna manera, pero luego volvemos a retomar nuestra unidad energética y nuestra identidad energética. Y este proceso es doloroso porque es de desintegración y tienen miedo. Entonces el miedo les impide, por lo menos, dar este paso. Estas son las experiencias que yo me he encontrado, además de otras bastante conflictivas, porque son entidades provocadoras, entidades que quieren realmente pues, hacer daño a aquella persona por venganza, por ejemplo, y cosas de ese tipo también me he encontrado. Resumiendo, son almas que están en el espacio intermedio, que por una circunstancia u otra no pueden evolucionar. Entonces quedan atrapadas, a veces se acercan a un ser querido o a veces a una persona que tiene mucha luz, porque se sienten bien. Pero generalmente todos atraemos lo que somos. Al atraer lo que somos, generalmente atraemos entidades que se sienten cómodos con nuestra energía y son bastante afines a nosotros. Un poco esta era la respuesta de que realmente es un trabajo anímico totalmente, muy espiritual, en que hay que hablar al alma pues, con un sentido de paz y de armonía, y para que entienda realmente la situación y que tome sus propias decisiones, porque nunca podemos interferir jamás en el aprendizaje de nadie. Pero es un trabajo muy, muy bonito y que yo me encuentro habitualmente. Los síntomas que me decías tú, voy a añadir los síntomas. El paciente cuando viene, uno de los síntomas habituales de que tú puedes tener un alma perdida cerca es que generalmente no puedes hacer aquello que quieres. Cuando te viene y te dicen, mira, es que yo intento hacer tal cosa y de repente cambio de opinión. Siempre tengo el propósito de empezar a estudiar música, por ejemplo, pero nada, no puedo llegar nunca ni a matricularme. Tengo la intención de hacer tal cosa y no la hago. Es como si alguna fuerza interna me obligase a hacer algo que no quiero. Ese es un ejemplo. Cuando vemos que nosotros nos sentimos como de alguna manera influenciados o manipulados. También sucede a veces que sentimos presencias y como si nos molestasen de vez en cuando, pero generalmente es lo primero. Y ahí es una sospecha de que puede haber un alma perdida. Otras veces no, otras veces son influencias de situaciones bastante más conflictivas. Hay que ir a averiguarlo a medida que va apareciendo en la terapia. Yo creo que esto que comentas es muy importante porque a veces no se toma demasiado en cuenta o demasiado en serio.
y lo que siempre ocurre es ser asistido por un psíquico, que es una buena manera para denominar, que tiene esta posibilidad de ser un puente, un contacto con entidades para hacer un diagnóstico de nuestro paquete de energía, qué tanta perturbación hay, si este paquete altera nuestra personalidad, porque de hecho puede haber desequilibrios que están relacionados incluso con una posesión de algunas fuerzas o entidades que ni siquiera son locales, incluso pueden ser entidades cósmicas que están tratando de transmitir o generar una experiencia en nuestra mente, porque al final del día somos vehículos que expresan y que trabajan con energía, y si algo se precisa el universo de estar sostenido es en energía, en plasma. Entonces, pues es un tema interesantísimo. De hecho se estudia científicamente a través de las neurociencias y los equipos que tienen una altísima sensibilidad para encontrar en los milihertz cómo se van encontrando las actividades de ciertas zonas del cerebro, y de hecho a las personas se les envuelve en una campana de Gauss que se aísla por completo, en donde no puede salir nada, absolutamente ninguna señal por parte de la persona que está dentro de esta campana. Son pues cajas que están selladas con plomo, etcétera, de tal manera que no se puede emitir nada. Tú pones a dos personas dentro de campanas de Gauss igualitas, las interconectas obviamente con los diodos en el cerebro, mapeas la actividad cerebral, y ¿qué crees? Que cuando uno vuelve a transmitir al otro información, el otro la recibe. Y esta es una forma contundente de que nuestro cerebro está conectado en una dimensión diferente, que no es la física, que precisa que toda esta red está posibilitándonos en esta interconexión, Marisa. Sí, lo conozco muy bien porque a mí me han realizado esta prueba y por eso sí he comprobado mi telepatía. Entonces, yo quería apuntar una cosa importante, Said, y es que lo que tú apuntabas sobre el tema de almas perdidas, yo me refiero concretamente a un alma perdida, en realidad perdida. Otra cosa es un alma malintencionada. En esto ya entramos en otra dimensión muy compleja y que creo que daría trabajo para un tema bastante amplio. En ese territorio es muy peligroso y hay que meterse con muchísimo cuidado, porque hay muy mala información también. Entonces, es decir, es un tema que quiero coger con pinzas y que a lo mejor podría asustar a algunas personas. Sí, es evidente que puede ser que tengas una influencia no de una alma perdida, sino de una entidad que en este caso pues tenga otras intenciones, incluso puede ser de una dimensión desconocida, que no sea un ser terrenal, evidentemente. Pero bueno, esto es un trabajo que los que conocemos un poco el tema sabemos cómo llevar y cómo ayudar. Esto es evidente, y que es una de las causas de la enfermedad que yo tengo presente. Y la otra que te apuntaba es de abducciones extraterrestres. Venga, ese tema es buenísimo. En ese tema yo te puedo decir que yo todo lo trato como terapia. Es decir, una cosa es el tema espiritual, que puedo hacerlo por mi preparación y todo lo que me está sucediendo y lo que me ha sucedido últimamente, pero que yo todo lo trato con pruebas clínicas. Es decir, por ejemplo, yo tengo casos de personas, pacientes, que han venido con una situación concreta, un dolor de cabeza, por ejemplo, de eso tengo más de 20 testigos y pruebas clínicas, que no se le iba con nada ese dolor de cabeza y que era imposible y llevaba años con esas jaquecas tan tremendas que los médicos no saben qué hacer. Y que nada más, incluso con morfina y cosas de ese tipo, cuando tenía los ataques de dolor de cabeza, de esas jaquecas terroríficas. Y bueno, llevaba así más de 20 años. Bueno, pues esto es un caso que presenciaron 20 personas en un taller y que por eso lo digo, porque está documentado. Esta persona yo le vi inmediatamente que tenía, cuando le hice el trabajo regresivo, que había sido abducida. Entonces hicimos el trabajo, que es un trabajo muy complejo, para que pueda vivir la abducción y pueda llegar a este proceso, y efectivamente en la zona de la cabeza donde ella se quejaba había un implante. Los implantes generalmente, depende de la raza, los colocan en el campo etérico, Entonces yo trabajo en el campo etérico, evidentemente con un permiso que siempre pido al paciente, y si lo desea así, le saco el implante. Le dijo que sí, le saqué el implante, y a raíz de ese momento
se eliminó el dolor de cabeza. Nunca más ha vuelto a tener dolor de cabeza, y de esto hace más de 10 años. Casos como este, tengo otro caso, por ejemplo, de una joven que estaba haciendo oposiciones y que no podía concentrarse porque empezó con dolores de cabeza, la llevaron al médico, le encontraron que tenía 3 quistes en el cerebro que se le estaban creciendo, era muy peligroso y me viene a ver a la consulta. Entonces, de repente salió en la regresión una abducción, que no lo esperas porque buscas el origen, y cuando buscas el origen salió una abducción. Yo seguí todo el proceso y en la abducción le habían colocado 3 implantes justo en la zona donde ella tenía los 3 quistes. Sí, claro, sí. Los trabajamos, salieron los implantes, los saqué, pero entonces le dije, mira, esto es importante, sí. Ahora quiero que controles con el médico, hemos hecho esto, pero no sabemos qué va a suceder. Tú te están haciendo pruebas, están haciendo resonancias magnéticas, etcétera, y tienes una última prueba de cómo estaba. Sigue yendo con el médico y valoraremos qué ha pasado. Bueno, pues no solamente dejó de crecer, sino que los quistes que tenía quedaron reducidos a un tamaño tan mínimo que no tiene ningún riesgo, y desapareció por completo la situación. A ver, Marisa, ahí nos detenemos un poco. Sí. Cuando tú estás compartiéndonos esta experiencia en relación a este caso, ¿qué se supone, qué sugieres que haya ocurrido? Cuando estoy trabajando a nivel terapéutico, ¿te refieres? En este específico tema que nos acabas de comentar. Pero la pregunta concreta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro, que estamos hablando de la parte de cómo influencias externas influyen en nosotros para mejorarnos. Exactamente, sí. Bueno, entonces, ¿qué presupones ahí? En el tema de abducciones. Sí. Pues que los implantes alteran nuestro cuerpo biológico y también emocional. Porque... Es que en ese sentido, para nuestra audiencia... Sí. Te diría que vayamos, que estemos más despacio en tu discurso, porque vas rápido. Vas manejando información. Y hay que tomar cada parte, porque cada parte involucra muchas cosas. Exactamente, sí. Entonces, vámonos despacito, no hay prisa, Marisa. Lo que estás relatando es que hay un propósito de una inteligencia, de quién sabe qué nivel, de quién sabe qué lugar, de quién sabe para qué, que nos pone cosas en el cuerpo. A esto se le puede denominar implante, ¿no es así? Sí. El efecto que estos implantes generan también es desconocido, y en tus investigaciones hay casos que se hace objetivo, es decir, físicamente, que se puede revisar y que se puede localizar el implante. ¿Lo has revisado esto? Sí, a ver, por un lado, la intención generalmente es un pacto. El paciente ha hecho un pacto con estos seres, siempre hay un pacto, porque hay una ley universal que todos los habitantes de este universo que conocemos y otros muchos que desconocemos. O sea, el implante no es físico, sino es un implante energético. ¿Eso hay también físicos, ¿eh? Yo también me he encontrado con uno físico, y además está grabado por un periodista que sí. He colaborado con él y que grabó toda la terapia. Yo solamente, hasta el momento, me he encontrado una sola vez un implante físico. Ok, pero entonces aquí habría que abrir otro planteamiento que quisiera hacerte. ¿Para qué los implantes, según tus criterios y tu opinión? Esto es lo que te estaba intentando. Primero de todo hay que saber que las entidades que ponen implantes tienen que pedir permiso para hacerlo. Entonces tú se lo das. Todos los pacientes que tienen un implante, yo he tenido implantes que me los han sacado también. Sí. Es decir, siempre es por una causa. A veces es un control, depende de lo que quieran controlar, saber averiguar nuestro proyecto. A veces es manipulación. Generalmente pueden ser las dos cosas. Pero esto nos crea muchas alteraciones. Pero para poderlos poner, tienen que pedirnos permiso. Y nosotros se lo damos. ¿Por qué? Porque utilizan el engaño. Es decir, y utilizan siempre personas que están en una situación conflictiva. Un niño, por ejemplo, que sus padres se van a divorciar
y que están peleándose todos los días. Generalmente es en la infancia, cuando son las adopciones, generalmente, que son más vulnerables. Entonces al niño le prometen que sus padres van a estar juntos, que ellos le van a ayudar y que si a cambio pues le van a poner una pastilla en el... Y el niño dice que pero sí. Cuando tú dices que nos piden permiso, yo dudo que funcione así, porque hay personas que han tenido perturbaciones, porque es la palabra que me funciona mejor, y que no han tenido buenas experiencias una vez que esto ocurre. Claro, y aquí lo que hay que presuponer es que existen inteligencias en el universo con las cuales hacemos contacto incluso de manera formativa hace miles de años, que nos han guiado sobre incluso hacia dónde debe llegar nuestro desarrollo, y que no todos son buenitos, no todos tienen buenas intenciones, hay de dos bandos. Entonces, ¿hasta dónde tú tienes esta información acerca de esto, de que todo esto está encaminado a una parte linda? Sí, Said, todo es lo que dices tú es así, pero hay algo que quiero que quede claro. Siempre hay un pacto, esto lo mantengo y lo afirmo. Lo que pasa es que llegar al momento del pacto no es fácil, es una terapia muy difícil. Yo para poder llegar y entrar con la experiencia que tengo, no es que ahora considere que no puede hacerla nadie, sino que lo hacen muchísimas personas, llegar al momento del pacto es muy difícil, porque para poder trabajar con estas entidades hay que romper el pacto. Es decir, el proceso de la adopción lleva consigo sacar el implante, pero yo no puedo sacar el implante sin haber roto antes el pacto. Primero el paciente tiene que romper el pacto, si no, no le puedo sacar el implante. Entonces todos los implantes que he sacado han sido después de que el paciente haya roto el pacto, y eso me ha costado muchísimo trabajo llegar a ese momento, porque no es fácil. Y el pacto generalmente se hace porque eres engañado, porque te engañan en una situación que tú estás mal y entonces te engañan. Entonces se da cuenta del engaño. Si el terapeuta, por lo que sea, no puede llegar al pacto y romperlo, estas entidades seguirán siempre vinculadas al mismo paciente, porque no se ha roto el pacto. Y yo lo digo con toda la conciencia que tengo del tema, no solamente yo, sino hay otro gran científico, el doctor Cabuli, no sé si has oído hablar de él, que es argentino. Es médico, el doctor José Luis Cabuli, es un experto también en temas de adopciones, y quizás él y yo somos las dos personas que nos estamos investigando en el tema, y también te dirá lo mismo, hay que romper el pacto, hay un pacto hecho y es un engaño. Entonces es la única forma de desligarse, que sean razas amigas o no amigas, o buenas o malas, es independiente, siempre hay un pacto. Bueno, este tema es muy complejo, muy amplio. Ya son las 10:53. Vean cómo se ha ido el tiempo. En realidad hemos iniciado, acaso, no sé, 10 minutos tarde, ¿no? Y ya nos chutamos la hora. Yo te pediría que mantuviésemos una segunda parte de esta conversación para ir, pues, entrando en materia, porque esto casi fue una probadita. Son temas muy amplios, son multifactoriales, porque intervienen diferentes ámbitos que van desde la parte biológica, la parte psicológica, la parte de las creencias, la parte de la cultura, la parte de las metaciencias, que en este caso son las capacidades extraordinarias de nuestra mente, y también compete al tema extraterrestre, es decir, hasta dónde una civilización alienígena, una o varias razas, porque esto también está a discusión, han estado en contacto con los terrestres, y pues son temas fascinantes. Así que bueno, tú que has estado años en esto, te invito a que puedas enviar otra petición a Virginia para que te dé otra entrevista y vayamos entrando con mayor profundidad al tema, ¿te parece? Said, yo encantada, que te quería simplemente responder, si me invitáis, yo encantada de la vida. Precisamente lo que hemos hecho ha sido una introducción del origen de la enfermedad, pero aquí la segunda parte, que es cómo podemos trabajar todo esto para erradicar la causa.
Y si te parece, hemos hablado de diferentes posibilidades de origen de la enfermedad, Sí, podría ser cada vez un tema, porque para hablar de almas perdidas requeriría ya solamente un tema prácticamente de bastante tiempo. venga, pues así lo organizamos para que tú lo acotes con Virginia, que es nuestra coordinación de invitados, y yo atenderé particularmente la conversación hacia ese aspecto. Por hoy ha quedado muy claro que, como tú bien dices, se abren varios aspectos que perturban nuestro equilibrio y que al final nos generan este tipo de síntomas. La sintomatología es eso, una sintomatología, y llamarle enfermedad es sellarlo y darle una extensión negativa. Yo hablaría que el desequilibrio se puede revertir, y pues por eso hay curas que son milagrosas, porque se puede desde la parte más profunda y más luminosa componer y volver a el origen del patrón original, yo diría, las células que a veces considerábamos ya casi perdidas. Entonces, felicito este esfuerzo que tú llevas a cabo desde hace años. Si puedes darnos la página que ha venido saliendo gracias a la producción de Mayri, y un correo electrónico, Mariana, por favor. Todo esto lo tiene Virginia, ella te lo puede facilitar, todo esto lo tiene ella, la página web. No lo digo por mí, sino por la audiencia que nos escucha. Sí, pero ¿cómo te lo paso yo a ti ahora? Es decir, que lo menciones solamente, si no yo lo menciono. Bien, pues solamente poner mi nombre, Mariana Escribano. Supongo que sale por internet, saldrá en mi página web y saldrá todo. Y también, a ver, es que si acaso es www.marianaescribano. Es que ahora no me acuerdo, tengo varias páginas, pero con mi nombre saldrá. Con mi nombre sale en internet, salen cosas, salen los libros, sale todo. Perfecto. Pues agradezco tu participación esta tarde, Mariana. Me ha dado muchísimo gusto charlar sobre estos temas. Son de los tópicos que pues le damos seguimiento continuamente aquí en 2013. Y te mandamos un abracito. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Y siento que se haya quitado la imagen, pero bueno, supongo que lo habrán oído todos los... Bueno, pues de eso se trata. De alguna manera, ya viste, casi 50 minutos no nos alcanzan para temas tan interesantes. Tendríamos que hacer un programa de 4 horas, pero bueno, mejor lo hacemos en 4 entrevistas para ir desgranando este tema tan maravilloso que son las perturbaciones, nuestros desequilibrios, y cómo aprendemos de estas crisis para mejorar y aprender algo de todo esto que nos ocurre, que es paradigmático. Esta palabra me encanta porque abre nuevos paradigmas de qué está hecho el ser humano, de plasma, y que no todo lo que vemos físicamente, que es muy comprobable, es nuestra única composición. Tenemos una composición de biosíntesis que interactúa con una inteligencia que es cósmica, que está sostenida desde el Sol, imagínate, y todavía hay retículas mucho más amplias que no son el Sol, sino que son el plasma que está en todo el universo, que sostiene parte de nuestra inteligencia. Así que son probaditas, Mariana, y gracias por permitirnos hablar de todo esto. Muchas gracias a vosotros, hasta otra ocasión. Gracias, Mariana, hasta luego. Son las 10:59, quédese aquí en Planeta 2013. Tenemos a Diana Blackkaller con una invitada y un tema seguramente de interés para ustedes en el bloque de Nueva Mujer. Yo me despido y mañana le veo en punto de las 10 de la mañana. No se pierdan los nuevos programas que se están peloteando en radio. Es muy seguro que el próximo lunes inicie el Sheikh Ali Nur. Yo le invito a que esté con nosotros, Mayri, si tienes por ahí el promo de Ho'oponopono, para que venga con nosotros este domingo 6, a las 9:30 de la mañana en Holística México, este taller de Ho'oponopono en Seneca 114, esquina Ejército Nacional en Polanco, con la maestra Alicia Vergara. Ayer tuvimos entrevista con ella sobre esta técnica que es polinesia, que está relacionada con el Hawái y que tiene que ver con el perdón, con el soltar, con el tener contacto sin interrupción con nosotros mismos, nuestro niño interior, la confianza,
la gratitud, el perdón, que son señales a nuestra mente que nos hacen funcionar de mejor forma. Yo me despido, quédese con Diana aquí en Planeta 2013. Hasta luego, buenos días.